Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Hoy es miércoles y como todos los miércoles en Galería de Puntos te enseño a hacer estos puntos puff cruzados, mirar en forma de espiga. Mirad qué bonito punto. Que lo puedes combinar perfectamente para hacer, sobre todo ahora que cuando llegue el invierno, pues mantas y cobijas, ¿vale? Incluso un gorro, bueno, lo que os ocurra, como siempre os digo. Pues nada, espero que os guste, es muy facilito de hacer, solamente es una vuelta, ya lo veréis. Y recordaros que ahora saldrá una manita, como siempre, mi manita, y en el blog ya tenéis por escrito el patrón del poncho este que hicimos hace 2 o 3 semanas, ¿vale? Pues nada, ahora sí que me despido. Muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el domingo con otro tutorial. Os mando un beso y un abrazo y os espero el domingo. Hasta el domingo. Bueno, esta muestra la voy a trabajar con una lana normal, de estas que utilizo yo, para trabajar con un 4 milímetros de gancho. Como es punto puff, yo siempre os digo cuando hagáis punto puff que lo trabajéis con un número menos para que quede así más, ¿veis? Más unido todo, ¿vale? No sé cómo explicarlo. Que quede así, que no se quede una hebra por un lado, otra hebra por el otro, sino que quede, ¿veis? Unificado. ¿Vale? Que eso es el problema, hay veces con el punto puff que sabéis que se desune. De todas maneras, el punto puff es según como de con qué hilo lo vais a trabajar. Si lo trabajáis con hilo, no queda tan bien como con lana. ¿Vale? Pues nada, vamos a empezar. Es un múltiplo de 5. ¿Vale? La puntada es múltiplo de 5 y vamos a empezar con una cadena, pues con ese múltiplo. Siempre os digo que echéis unos de más, ¿vale? Unos cuantas cadenas de más, porque siempre para deshacer, si podemos deshacer, que no es que vayamos a unir la cadena, siempre estamos a tiempo. Comenzaremos la vuelta con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Saltaremos uno y en el siguiente vamos a hacer una, en el siguiente otra y en el siguiente otra, 3 varetas, una detrás de otra. 2 cadenas, salto 1, 2 y en el tercero 1, 2 y 3. 2 cadenas, salto 1 y, 1 y 2 y en el siguiente 1, 2 y 3. 2 cadenas y salto 1, 2 y en el siguiente 1, 2 y 3. Y continúo con esta secuencia hasta finalizar la vuelta. Terminamos la vuelta con 2 cadenas y saltando 2 y en el último una vareta. Ahora, la segunda vuelta vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a entrar no en este, sino aquí. Y vamos a hacer 1, 2 y 3 varetas dentro. Ahora vamos a coger y vamos a ponernos como si fuéramos a hacer una vareta
entraremos aquí, saltamos 1, 2 y por aquí, ¿veis? Por este entramos y vamos a hacer un punto puff de 5. Mirad, hay que estirar bien, volverlo a entrar, 2, volvemos, 3, volvemos, 4, cogemos y volvemos 5. 5 veces, ¿eh? Pasamos por todo menos por el último y cerramos. Y volvemos. Ahora a entrar aquí. En el siguiente hueco que tenemos. Hacemos 1, 2 y 3 varetas. Y volvemos a hacer lo mismo. Entramos aquí, saltamos 1, 2, por aquí, por esta, entramos, estiramos, ¿veis? Estirar bien, cogemos, hemos entrado una vez, volvemos a entrar 2, cogemos, ¿veis? Vamos aguantando con el dedo, 3, 4, y 5. Pasamos por todos, sacamos, ¿veis? Y los dos los cerramos. ¿Veis cómo quedan? Volvemos otra vez de nuevo a hacer 1, 2 y 3 varetas. Y volvemos otra vez a repetir lo mismo. Saltamos 1 y 2 en estas varetas de aquí abajo. Entramos. ¿Veis? Estiramos. Dejaros la lana así sueltecita. Dejar la lana suelta una vez. 2, 3, 4 y 5. Pasamos y pasamos. Repetimos esta secuencia hasta finalizar la vuelta. Cuando lleguemos al final de la vuelta, ¿veis? Aquí donde hemos hecho los puntos de cadena, haremos 1, 2 y 3 varetas igual. Y haremos aquí, ¿veis? 1, 2, saltamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos y cerramos. Ahora, la vuelta número 3 va a ser igual, lo mismo. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y aquí, ¿veis? Entre medio de los grupos estos de 3 varetas que hemos creado, vamos a hacer las 3 varetas. 1, 2 y 3. Y ahora lo que haremos será entrar, igual como hemos hecho anteriormente, 1, 2, ¿veis? Contamos 2 para atrás y entramos aquí entre medio de las varetas y estiramos 1, 2, ¿veis? Lo vais cogiendo así, lo vais sujetando, cogemos otra vez hilo, 3, cogemos otra vez, 4 y 5.
y cerramos, pasamos todos hasta ahí y cerramos. Y volvemos otra vez a hacer de nuevo lo mismo. 3 varetas, 1, 2 y 3. Vale, y volvemos otra vez a hacer lo mismo aquí. Así hasta que finalicemos la vuelta. ¿Veis? Terminaremos aquí la vuelta, aquí donde hemos hecho las 4 cadenas, con 1, 2 y 3 varetas y haremos otra vez el punto puff cruzado. ¿Vale? Aquí. Ahora, si queréis cambiar de color, no tenéis absolutamente que hacer nada más. Solamente, ¿vale? Cogeremos el color, aquí mismo, lo enganchamos aquí. Si lo queréis ir subiendo, ¿vale? Que no lo queréis cortar, pues lo vais subiendo. Pero también si vais a hacer alguna manta o algo, yo os diría que lo cortarais, porque es que si no luego se queda por aquí, por los bordes, las subidas de las lanas. Y a mí personalmente no me gusta, pero oye, cada uno, ya, yo siempre lo digo, ¿vale? Pues nada, cogeréis, cambiaréis aquí de color, le hacéis un nudito para que no se os deshaga, luego lo metéis todo por dentro, ¿vale? Así. Volveremos a comenzar de nuevo, ya os he dicho que es una vuelta solamente. Mirad si es facilito. Cogéis 1, 2, 3 y 4 y volveremos otra vez aquí 1, 2 y 3. ¿Vale? Y cruzaremos, entraremos y volveremos a hacer lo mismo. Y este es el puntito de esta semana. Y mirad que me queda bonito, ¿eh? Pues nada, espero que os haya gustado, como siempre os digo. Muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el domingo, ¿vale? Hasta el domingo.